Buen día a todos. En esta ocasión hablaremos acerca de la teoría del comercio internacional, guía 1 de la unidad de estudio en entorno económico de la Universidad EAN. En esta ocasión trabajaremos Diego Fernando Collazos, Nicolás Alberto Rivas, Valentía Díaz Reyes y quien les habla, Edna García. Iniciamos viendo cuál es el resumen de esta guía, que tiene como finalidad ahondar en las teorías del comercio internacional, dando un enfoque ejemplificado a cada una de ellas y encontrando cómo a través del tiempo han ido evolucionando. Por ello dará a conocer los ejemplos de las teorías y se hablará acerca de la competitividad para la empresa PYME escogida para esta unidad de estudio. Es importante conocer el entorno económico en el que nos desenvolvemos y para esto debemos analizar desde siglos atrás cómo se ha desarrollado la economía, tomando como base en esta primera guía las teorías del comercio internacional que generan un pensamiento crítico con el fin de poder entender de mejor manera el porqué de muchas situaciones económicas, sociales, políticas, entre otras, que presentamos en la actualidad. Bueno, para iniciar el curso de esta guía, presentamos la empresa que escogimos, Publimarket Soluciones Creativas SAS. Es una pyme del sector económico secundario, de la cual tiene su actividad económica principal el comercio al por mayor no especializado. La empresa se dedica a la producción tercerizada de dotaciones empresariales y también a la comercialización de productos de publicidad POP o promocionales. Bueno, hablaremos acerca de las ventajas competitivas de Publimarket Soluciones Creativas SAS. Esta es una empresa cuya actividad económica abarca el comercio al por mayor no especializado, el cual es un sector bastante amplio, difícil de delimitar. El enfoque central de la empresa es un B2B, es decir, no se vende a cliente final en la mayoría de casos, sino que se brindan soluciones a otras empresas en materia, por ejemplo, de POP, que son los promocionales, que es todo lo relacionado con capital de marca, publicidad, como también el tema de las dotaciones, que también puede abarcar más o menos un 45% de las ventas. Por otro lado, a raíz de la pandemia también empezaron a abarcar el rubro de bioseguridad, que inicialmente fue ampliamente demandado, pero que actualmente solo representa un 10% de las ventas, más o menos. Y viene disminuyendo a la medida en que la pandemia pasa a ser una endemia, y con ello empiezan a relajarse las normas en torno a la prevención del virus. Para hablar puntualmente del sector comercio y ver si a nivel Colombia resulta competitivo, se abarca desde la perspectiva del modelo tipo diamante de Porter, donde se contemplan diferentes ejes para evaluar la competitividad a nivel local o internacional. Por ello, inicialmente hablaremos de las condiciones de los factores. Colombia es un país reconocido de cierta forma por la mano de obra barata. Hay que aquí, y la cual ha impulsado a muchas grandes multinacionales a ubicar sus maquilas aquí. La actividad de Publimarket está ligada hasta cierto punto en la industria textil, que representa casi un 10% del PIB, según portafolio en el 2021. Y la industria gráfica, que representa un 3.7% del PIB, y ha venido en aumento en los últimos años. Adicional, Colombia produce muchas de las materias primas requeridas en ambos sectores y eso le genera una oportunidad de crecimiento importante y de fortalecer su cadena de suministros. Cabe acotar que la informalidad golpea fuertemente a ambos sectores, lo que impide dimensionar adecuadamente el potencial del sector y dificulta la competitividad en materia de costos. Este tema de la informalidad sacude fuertemente a Latinoamérica, por lo que hablar de competitividad en términos de bienestar social generado es limitado. Ahora hablamos de las condiciones de la demanda. La demanda interna de ambos sectores es considerable, como lo indican las cifras de participación en el PIB nacional. Estamos en una era donde el tema visual, la imagen, la marca ha pasado a un lugar prioritario en el auge de las tecnologías y el marketing digital. La entrada de grandes compañías de los diferentes mercados que vienen a demandar los productos POP y las dotaciones empresariales.
Vuelve a ser un lunar el no poder conocer o abarcar ese mercado informal que debe ser lo suficientemente atractivo para dar cabida a tantos competidores. Sectores afines. En esa parte hay fuertes falencias, pues en la industria nacional no hay fuertes proveedores de materias primas para la industria textil y gráfica. De hecho, es más el volumen que importamos de lo que exportamos. Ropa y material POP vienen principalmente de afuera, de competidores líderes a nivel mundial en costos, como lo es India y China, hablando puntualmente de estos dos sectores. Así que el sector y la empresa puntualmente han recibido los reveses en materia de alza de costos por cuenta de los conflictos internacionales y los cuellos de botella en la logística a nivel mundial. Finalmente, hablamos de la estrategia, la estructura y la rivalidad de las empresas. La empresa tiene definidos dos fuertes competidores en el sector, Dimarca y Ecomarket, los cuales llevan más tiempo en el mercado y un posicionamiento muy importante. Esto los obliga a moverse con contactos para llegar a diferentes clases de clientes, por lo que se disputa en el mercado no llega a ser tan directo. Sin embargo, ha impulsado a mejorar los procesos de negociación, adquisición y análisis de las soluciones que plantea las soluciones la empresa para hacerlo de manera creativa, sin importar el requerimiento del cliente, como lo pregona su razón social, soluciones creativas. Se considera que el sector, como el país en general, ha sido resiliente pese a los embates propios de estos tiempos de pandemia. Competitivamente estamos lejos de ser un referente internacional y de decir que la empresa pueda exportar algo en su portafolio. Colombia ha ocupado recientemente el puesto 57 en el índice global de competitividad que evalúa 64 naciones. De las mayores barreras está el tema de la informalidad, la corrupción o el clientelismo, que afecta fuertemente la mayoría de mercados en los que el relacionamiento suple muchas veces lo que no hace el verdadero desarrollo de ventajas competitivas. Publimarket es una empresa sólida con un margen de utilidad interesante, pero al igual que el sector, están lejos de ser competitivos frente a otras latitudes. Bueno, y como final, para la presentación de la empresa escogida para la unidad de estudio, hablaremos acerca de la competitividad de los productos y los servicios que maneja la empresa. Como su nombre lo indica, Publimarket Soluciones Creativas AD busca satisfacer cualquier petición de sus clientes de forma creativa, sin importar su necesidad. Buscan la manera de llevarlo a cabo. Es tan amplio el portafolio y tan variable que cuesta hablar de unos productos específicos con ventaja competitiva. Sin embargo, en líneas generales, su línea de negocio de dotaciones empresariales es el que mayor ventaja competitiva representa, ya que la empresa es reconocida por su calidad y precios, siendo clientes importantes como temporales, multinacionales, que tienen un gran número de empleados, por ende grandes pedidos de dotaciones empresariales. Debido a ciertas alianzas comerciales que tiene Publimarket, se puede cotizar bajo diferentes modalidades, lo que lo hace bastante competitivo en el mercado. Como por ejemplo, la compra directa del producto final a los proveedores que posteriormente se lleva a los talleres para que sean marcados, ya sea bajo estampación, bordado, entre otras técnicas. También se puede dar bajo la modalidad de compra de las materias primas para luego ser trasladadas a los talleres de confección o satélites y finalmente marcadas por los talleres específicos para eso. Y por último, cuando son cantidades muy grandes de producto terminado, se inicia el proceso desde la compra del hilo para generar o para tejer la tela. Posteriormente se lleva a los satélites quienes confeccionan el producto final y finalmente se lleva a marcar en cada uno de los proveedores o talleres. Estas modalidades hacen que la empresa sea altamente competitiva y reconocida por la adquisición de dotaciones corporativas. Los dejo con mi compañera. Bueno, yo soy Valentina y a continuación vamos a hablar sobre la línea del tiempo.
Vamos a dar los temas muy por encima en esta diapositiva y más adelante explicaremos más a fondo en qué consiste cada una de las teorías y datos históricos que mencionamos en esta diapositiva. Primero tenemos el mercantilismo, que se dio en los siglos XVI, XVII y comienzos del siglo XVIII. Posteriormente aparece la crítica de Hume al mercantilismo. Este nació en 1711 y murió en 1776. Continuamos con la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, quien dio dicha teoría en 1776. Luego la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo en el año 1817. Más adelante el teorema inicial de Heckscher, que se basa en el modelo de Heckscher Olding Samuelson, solo que él dio la primera teoría en el año 1919. Después aparece Alfred Marshall, quien nace en 1842 y muere en 1924. Como dije anteriormente, más adelante vamos a explicar quién es cada personaje y qué tiene que ver en la economía internacional. Seguimos con el inicio del Internet en la Guerra Fría entre los años 1960 y 1969, es decir, en la época de los 60. Más adelante, en el año 1957, se crea la Comunidad Económica Europea. En 1972 se crean las calculadoras portátiles por Texas Instruments y en 1973 se mejoran estas calculadoras y además se unen Dinamarca, Irlanda y Reino Unido a la Comunidad Económica Europea. Para poder entender un poquito más sobre qué vamos a tocar, los temas que vamos a tocar y las teorías, debemos mirar un panorama general sobre la economía internacional. Vamos a tocar algunos términos como lo son el proteccionismo, la globalización, los tratados de libre comercio y la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, y GATT, que es por las siglas en inglés, son los aranceles que se crearon por esta organización. Empezamos explicando el proteccionismo, la cual es una política comercial que busca proteger a la industria de determinado país ante la competencia extranjera, y eso lo hace bajo la aplicación de aranceles o cualquier tipo de barrera que restrinja la importación. La globalización es todo lo contrario al proteccionismo. Esta genera un aumento de manera continua de la interconexión entre diferentes países en diferentes ámbitos, tanto sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Bueno, los aranceles se crearon bajo eh, bajo esta misma teoría del proteccionismo para evitar que haya un alto flujo de comercio y de importaciones a un país. Y eso lo explica la teoría del mercantilismo en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tratados de libre comercio que se generaron para tener una especie para bajar estos aranceles y quitarlos, para que se diera la globalización, para que los países pudieran importar y exportar, ya que con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta de que era importante tener interconexión mundial. La OMC y el GATT tenía como objetivo reducir los gravámenes y restricciones al comercio de mercancías, y para esto se llevaron a cabo 8 rondas de negociación. En 1995, como resultado de la ronda de Uruguay, se creó la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Las funciones principales de esta organización son administrar y vigilar la implementación de los acuerdos existentes, proveer un foro de negociación comercial, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales y cooperar con otras organizaciones internacionales para promover coherencia en la formulación de políticas económicas a nivel mundial. Bueno, aquí lo que tenemos de China e India representan como una nación estancada puede crecer cambiando sus políticas, es porque en el libro de Economía Internacional nos explican cómo China, siendo un país del tercer mundo, logró educar a su mano de obra, por decirlo así, a su capital de personas y mejorar su capital de maquinaria, invertir en eso y volverse un país exportador a niveles nunca antes imaginables. India se demoró un poquito más, pero también logró y está en esa transición de mejorar como país
países que tenían niveles impresionantes de pobreza fueron avanzando, y es eso lo que queremos llegar. Como en el mundo lo que buscan las economías es, por medio de la interconexión, por la globalización, eh, generar ayuda para ellos mismos, para el crecimiento tanto de ellos como el crecimiento mundial. Aunque hay muchos sitios que todavía manejan este proteccionismo, entonces es un poco complicado por esa parte, pero bueno, vamos a ver las teorías del comercio a continuación. La primera teoría que vamos a trabajar es el mercantilismo, que se dio en el siglo XVI, XVII y comienzos del siglo XVIII. Para esto debía haber una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. Y le decías que un país que tuviera la mayor cantidad de oro era un país más rico y por eso era más desarrollado. En eso se basaba principalmente. Digamos que implicaba restricciones a las importaciones, es decir, barreras arancelarias contingentes o barreras no arancelarias, acumulación de reserva de moneda extranjera, es decir, más reserva de oro y plata, también lingotes de oro que se usaban en esa época. Y en el siglo XVI y en el siglo XVII se creía que la acumulación de estas reservas, como lo dije, era la mejor manera de aumentar la prosperidad de un país. Además, bueno, un ejemplo para este mercantilismo fueron las actas de navegación, que fueron una serie de leyes aprobadas por el Parlamento inglés en la segunda mitad del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, y el objetivo era controlar el comercio marítimo y aumentar los ingresos desde sus colonias. Obviamente estos actos de navegación generaron conflictos, llevaron a guerras porque los Países Bajos eran una potencia naval con la que competía Inglaterra, y eso provocó que la guerra de independencia de los Estados Unidos. Todas estas leyes fueron esfuerzo para profundizar el desarrollo del mercantilismo y combatir la amenaza de rápido crecimiento neerlandés en el comercio. Entonces en eso se basaba el mercantilismo. Más adelante, David Hume dijo que este superávit comercial que buscaba el mercantilismo de manera indefinida iba a condenar a la nación al fracaso. En el libro nos explican cómo esto se da. Esto lo hace explicando la situación entre Portugal e Inglaterra. Digamos, si ellos están al mismo nivel de importaciones y exportaciones, digamos que están en un equilibrio, pero si por dicha razón Inglaterra decide bajar los niveles de importaciones y subir los de exportaciones, entonces tendría un superávit comercial, y en Portugal pasaría todo lo contrario. Y recordemos que cuando hay mucho dinero dentro de un país, para nivelar todos esos choques existe una inflación. Entonces digamos que de pronto las personas ganan más, hay más oro, pero todo se vuelve más caro, y en el otro país todo se volvería un poco más económico, pero asimismo se evaluaría la moneda. Y básicamente eso era lo que criticaba David Hume sobre el mercantilismo. Más adelante, Adam Smith en 1776 habla sobre la teoría de la ventaja absoluta, y esta consiste en que un país tiene mayor ventaja absoluta si produce los mismos bienes o servicios que otro país, pero por igual o menor precio que este. Entonces, si digamos un país, como lo explican en el libro y como ya no lo explicó la profesora, un país produce queso y otro país produce vinos, el que tome menos horas en producir la misma cantidad de vinos será el que tendrá la ventaja absoluta sobre el otro país. Entonces, básicamente en esto se basa. Podemos decir lo mismo sobre, digamos, en Colombia producen más café que, digamos, en Canadá, por la temperatura, por la ubicación geográfica, por todo. Colombia tiene una ventaja competitiva, absoluta, sobre la producción del café. Finalmente tenemos la teoría de la ventaja comparativa, que se basa en la teoría de la ventaja absoluta, pero bajo los criterios de costos de oportunidad. Entonces quiere decir que dos países pueden tener ventajas absolutas en un producto distinto al del otro, pero comparando sus niveles de productividad, se deduce que estos se benefician del comercio internacional. Entonces, básicamente, si digamos
lo mismo, el queso y el vino, pero mirando los costos de productividad, que es dividiendo el tiempo que se demoran en los dos productos que produce cada país, se dividen esos totales y el que por productividad de menor tiempo, entonces sacrifica la producción de otros países, sacrifica una cantidad, pero mejora nota. Entonces, básicamente en esto se basa esta teoría comparativa, que se dio en el año 1817. Entonces, como ya se ha dicho, la teoría de Adam Smith, que es la ventaja absoluta, la teoría de David Ricardo, que es la ventaja comparativa. Entonces, ahora voy a explicar un poco sobre la ventaja sobre la teoría de Heckscher, Holden, Samuelson, o también conocida como la HOS. Bueno, eso es una teoría que se empezó a plantear por el maestro Eli Heckscher en 1919, porque pensaba que la ventaja comparativa era algo, ¿cómo decirlo? No tenía mucho fundamento, porque había países que no tenían una ventaja absoluta ni comparativa, tendría que ser algo general, que todos tuvieran una ventaja, ¿cierto? Pero entonces para el año 1933, Bertin Olim replanteó el teorema diciendo que tenía que utilizar la ventaja comparativa de David Ricardo para, para complementar bien y sacar otras nuevas conclusiones. Entonces, plantea que la ventaja comparativa es diferente a esta, ya que ya que hay países que fueron dotados por a nivel, fueron países que fueron dotados por factores, que algunos tienen otros factores como trabajo, tierra, capital, y han sido favorecidos con esas cosas, ¿cierto? Entonces algunas naciones cuentan con esas dotaciones, otras no tanto, y entonces ahí ya se refleja la diferencia de los precios. Entonces, el teorema HOS soporta un patrón de comercio internacional cuyo soporta un patrón de comercio internacional y está determinado por las diferentes dotaciones de factores, como ya he dicho, trabajo, mano de obra, capital, tierra, y esta es capaz de predecir, igual que la ventaja comparativa, cuando un país es capaz de exportar e importar. Pero las predicciones en el teorema Henkel-Schollin son mucho más realistas que el modelo de Ricardo. También dicen que los países producen ambas mercancías y que no se especializan en ninguna. Son capaces de producir ambas, pero tienen un fuerte que es la ventaja absoluta, donde se dice que si tengo la ventaja absoluta en esto, lo importo, y en el producto o servicio que tengo menos ventaja, lo exporto, ¿cierto? Bueno, también el comercio tiene efectos distributivos sobre la remuneración de factores. Hay algunos países en los que es un conjunto, gracias al libre comercio, algunos trabajadores pierden y algunos trabajadores ganan. Bueno, entonces sí. Bueno, entonces dice, sí, entonces, si un país tiene una ventaja absoluta, tendrá que exportarlo e importar el que tiene un déficit, de ya sea mano de obra, tierra, capital, tiene que dejarse ayudar de otro país. Bueno, entonces, también, bueno, aquí yo tengo este ejemplo en el que, bueno, como podemos observar en la primera gráfica, tenemos dos puntos de partidas. Dos bienes, sí, podemos decir que el bien C1 y el bien C2,
y dos países con los cuales vamos a representar con la A y la B. Cada uno de los anteriores dichos representan unas curvas de transformación y ellas muestran las diferentes capacidades de producción que tienen su dotación de factores existentes en cada país. Suponiendo que no existe algo de comercio, entonces el país A y el país B alcanzan sus óptimos puntos entre OB y OA. Entonces están en igual de condiciones porque no tienen los factores. Están dentro de la ventaja comparativa. Ya en la gráfica 2 podemos observar que aquí ya se está incluyendo un cambio internacional. Lo que quiere decir es que este conlleva la existencia de una única recta de precios, dado que la relación será igual en cada uno de los países, y esto los podemos ver como PB y PA, igualando los precios de los factores tales como tierra, mano de obra. No se sabe en cuál de los dos el país tenga la ventaja o la desventaja, pero si uno tiene la ventaja en mano de obra, el otro en maquinaria, en tecnología y cosas así, hacen el intercambio y ahí se van igualando precios. Y eso es lo que hace que resalte el valor del teorema de HOS sobre la ventaja comparativa de David Ricardo. Entonces, pues es todo. Buenas noches, continuando con la presentación, como bien han hablado mis compañeros anteriormente, se han analizado los modelos de mercado internacional, de comercio internacional, basados en la ventaja comparativa, en los cuales se ha ido explicando un poco este tipo de ventaja. Ejemplo de este tipo de ventaja lo vimos en la tutoría de la semana pasada con la profesora, donde se dio el ejemplo del vino y del queso. Pero como este ejemplo pueden haber infinidades de productos en la cual podamos hacer el comparativo y explicar un poco este tipo de ventaja. Pero ya en esta parte de esta presentación vamos a hacer énfasis más en el estudio de enfoques alternativos, donde aclararemos un poco más otros tipos de intercambio. Para empezar, vale la pena tener claro dos términos, el comercio interindustrial y el intraindustrial. El comercio interindustrial es una proporción de este que se efectúa entre las distintas industrias. Ejemplo, por ejemplo, claro, es el mismo que habíamos visto, el del vino y el queso, la tela y el trigo, otros productos que podemos cambiar que no pertenecen al mismo, que no están en el mismo segmento de mercado. El otro es el comercio intraindustrial, que es la proporción restante al interior de la misma industria. Aquí pertenecen básicamente al mismo sector y van bajo el mismo segmento. Por ejemplo, cambiar el vino francés por el vino italiano, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos cambian petróleo canadiense por petróleo estadounidense o americano. También vamos a tocar un poco el tema de la importancia que tiene el Internet en estos momentos. Lo habíamos visto un poco en la línea del tiempo. El Internet hace su aparición o tiene surgimiento en los años 60 durante la Guerra Fría. El pionero fue Estados Unidos, quien creó una red exclusivamente militar durante esta guerra. En estos tiempos, el Internet cobra mucho más relevancia a la hora de las economías de escala externas. El surgimiento del Internet y con él surgen las redes sociales ha logrado poner en contacto a numerosos individuos en las últimas 2 décadas, en los cuales obtener información se puede atribuir y acceder a través de esta herramienta. El contacto con proveedores y clientes en otras partes del mundo tienen gran importancia
al momento de realizar importaciones y exportaciones. Vamos a hablar en este capítulo sobre las escalas internas y externas, las economías de escala internas y el comercio internacional también tienen lugar en este capítulo. Las economías de escala interna, aquí vamos a hablar un poco de cuando las economías de este tipo de escala se requiere como principio el aumento del tamaño de las empresas. Esto no se puede hacer sin antes indicar el número de empresas que pueden participar en la industria con economía de este tipo de escala, pero siempre y cuando debemos de tener muy clara la escala mínima de eficiencia. Esto puede dar lugar al monopolio y al oligopolio. Actualmente en el mercado internacional, que está condicionado por los tratados internacionales del mercado, se presenta un poco una situación en Chile. Se dio el fenómeno de aumento en compra de autos chinos. Estos tienen un precio bajo en la actualidad con referencia a otras marcas de autos que ofrecen en el mercado. Y es algo que que podemos definir como economías en las escalas de escala interna. El coste medio de unitario de producción y de una empresa se reduce cuanto más aumenta su producción. Ahí estamos claros que los autos chinos, a pesar de tener el precio un poco más bajo que los otros autos del mercado, no significa que están perdiendo y que no tienen utilidad. Al contrario, han tenido tanto auge que aumentaron su producción y así fueron disminuyendo el costo de producción. Pero también está en la economía de escala externa, que a diferencia de la economía de escala interna, se da con el incremento de la producción de las demás empresas del segmento del mercado, lo cual hace que se reduzcan los costos medios en cada una de ellas. No significa que solo una empresa va a bajar el costo. Todas automáticamente, cuando aumentan, disminuyen su costo de producción. Pero para las economías de escala externa juega un papel importante los intercambios internacionales, lo que hace más fuerte la dimensión del mercado, dando el espacio a las escalas de este tipo de economía. El seguir contando con barreras y fronteras nacionales hará que sigamos desaprovechando el beneficio de la reducción de los costos medios de las empresas de las industrias. Vamos a aclarar un poco y aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar una situación inicial y una situación final, la cual explicará cada una de las economías de escala de las que hablamos anteriormente. Por ejemplo, si inicialmente tenemos 100 empresas que cada empresa produce 2000, el total de producción en la situación inicial será de 200.000. Una situación final pueden ser las 200 empresas, se está aumentando el número de empresas que entran en el mercado a producir, pero se sigue produciendo la misma cantidad, hará que se aumente la producción. Esos costos medios unitarios se reducen y dan pie o dan espacio para las economías de escala externa. Al contrario, en este otro gráfico podemos ver que si inicialmente tenemos 100 empresas que están produciendo 200.000 unidades, inicialmente tenemos en el mercado 200.000 unidades. Pero si en una situación final o un cambio que hubo con respecto a la otra situación, disminuimos el número de empresas a 10, es una reducción bastante importante, pero producimos mucho más o hacemos una producción mucho más alta, la producción se está doblando y esto hará que los costos medios unitarios se reducen y van aumentando el tamaño de estas empresas.
porque necesitan aumentar para el tamaño de la producción. Si analizamos bien este gráfico, podemos ver que esto daría pie perfectamente a un monopolio o a una competencia monopolista que vamos a hablar más adelante. La competencia monopolista no es lo mismo que el monopolio. El monopolio es, por ejemplo, el único en todo el mercado que puede ofrecer el producto. En cambio, la competencia monopolista puede ser cualquier empresa que de su propia marca, ya que la marca es el bien que va marcando la diferencia. Y aquí es donde tiende a tener productos que no serán sustitutos perfectamente. Vamos a hablar también un poco de la teoría del ciclo de vida del producto. Esto se da mucho con los países desarrollados, ya que cuando los productos de innovación tecnológica salen al mercado, es posible y muy posible y casi que verás que sean lanzados en países desarrollados. Se ve con los teléfonos móviles y los autos de alta gama. La feria del automóvil rara vez se realizará en Colombia o en países que no tengan el desarrollo que tienen otros países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, en infinidad de otros países. Pues. También podemos nombrar el dumping, que es cuando una empresa decide vender productos mucho más económicos en el exterior o en el resto del mundo que en su propio país donde tiene sede o donde tiene la producción. Vamos a hablar también de hacer una pequeña mención del comercio fronterizo. Rara vez, y es muy extraño, que países que sean cercanos realicen cambio o intercambio de productos de la misma industria. Pero en Canadá y Estados Unidos, por toda la frontera que tienen de tantos kilómetros, sí realizan ese tipo de intercambio. Eso se conoce como el comercio fronterizo. Muchísimas gracias, muy amables. To conclude, international trade refers to the movement of goods and services through different countries and markets. These movements have been carried out with foreign currencies and have been subject to additional regulations that establish the participants in the exchange and the origin of the good and or. También aquí vemos las referencias bibliográficas, 3 libros que pueden ver a continuación. Muchos de ellos fueron consultados a través del link que podemos ver en esta diapositiva.